¿En qué puesto del ranking de las peores hiperinflaciones decís que está Argentina? ¿Top 5, top 10, top 20 y Venezuela? ¿Y los hermanos de Perú? ¿Qué onda? Bueno, te lo voy a contar al final del video, pero te adelanto que creo que la respuesta te va a sorprender. No sé bien sorprender de qué manera porque no sé qué respondiste, ¿no? Salvo que justo hayas respondido correctamente, ¿no? Ahí no te va a sorprender. O capaz sí te sorprende, ¿no? Decís, ay, mirá, qué loco acerté, ¿no? Salvo que seas muy crack y sepas mucho del tema y ya supieras que ibas a hacerte. Bueno, se entendió. Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver el ranking de las 5 peores hiperinflaciones de la historia. Hablando con un par de amigos salió pero no conocés la historia de tal país que imprimió tal cosa y me dice, no sé, bueno, entonces vamos a hacer un video y bueno, acá estamos. Ese es el tipo de charlas que yo tengo con mis amigos. ¿Qué esperaban? A mí estas me parecen historias muy locas porque uno cuando dice hiperinflación lo que pensás es cuando los precios suben mucho. Y sí, básicamente es eso, está bien, pero el mucho en algunos de estos casos es una escala tan absurda que cuesta un toque procesarlo. Para entenderlo más o menos rápido sería medio así, ponele que inflación normal sería que el alfajor que comprabas el año pasado hoy te sale un poco más caro. Inflación alta sería que el alfajor suba todos los meses. Bueno, hiperinflación es que el alfajor sube mientras lo estás comprando o mientras te lo estás comiendo. Si viste nuestro video de billetes raros, seguramente conoces a algunos de los protagonistas de esta historia, que serían los billetes de cifras ridículas. Si no lo viste este video, míratelo después de este porque son dos videos que están como súper unidos. Y bueno, hoy lo que vamos a contar es la historia detrás de esos billetes. Pero antes de empezar tenemos un auspiciante, ¡qué lindo! Así que como siempre le damos muchas gracias a nuestros amigos de Surfshark, nuestra VPN de confianza. Hace un par de semanas estuve en Chile, no tienen idea el jugo que le saqué a Surfshark en ese viaje. ¿Para qué te sirve una VPN? Primero que nada para conectarte a cualquier Wi-Fi público con seguridad, con tranquilidad, porque le estás sumando una capa extra de protección. En mi caso, por ejemplo, cuando viajamos estábamos meta laburar a la ida y a la vuelta con Flor en el aeropuerto y Juli también, que estaba ahí conectada haciendo un par de ejercicios de tarea que tenía que hacer en un sitio online. Y nada, nos conectábamos súper tranquilos porque sabías que nadie podía estar hurgando tu conexión. Pero también sirve para simular que estás conectado desde otro país. Y con esto, por ejemplo, puedes, no sé, ver catálogos de streaming de otro país que en tu país no están. O al revés, si estás de viaje, como era, por ejemplo, mi caso, para entrar a páginas de tu propio país que tal vez estén bloqueadas desde el exterior. Por ejemplo, yo estaba en Chile, puse que me estaba conectando desde Argentina, o sea, simulé que me estaba conectando desde Argentina y pude ver un partido de fútbol que en Chile no lo pasaban. Además de todo esto, tenés el email Scam Checker que te ayuda a detectar mails truchos o estafas. Tiene también un bloqueador de anuncios molestos o de sitios maliciosos directamente desde el navegador. Con la misma cuenta lo podés usar en todos los dispositivos que quieras, o sea, podés estar con una compu, una tablet y un celu, los tres usando la VPN al mismo tiempo, y es todo con la misma cuenta. Y además tenés soporte 24/7 y reembolso por 30 días como para que lo puedas testear sin ningún tipo de riesgo. Y a todo esto, sumale que yo en la descripción te voy a dejar mi link, que es www.surfshark.com/molinari, que a todo eso que te dije le suma 4 meses extra. Así que si sos de viajar, si sos de conectarte en Wi-Fi públicos o por cualquier otra cosa necesitas una VPN y simular que estás en otro país, pegar una mirada que lo vas a reaprovechar. Y dicho esto, ahora sí vamos a ver hiperinflaciones, arranquemos. Bien, vamos a comenzar con el caso que posiblemente sea el más injusto de los que vamos a ver hoy, porque acá la hiperinflación no sucedió por un gobierno que tomó malas decisiones económicas, sino por una ocupación militar. En abril de 1941 las fuerzas del Eje invadieron y ocuparon Grecia, y medio que ahí le dijeron al Banco de Grecia: imprimí toda la plata que nosotros necesitemos, y usaron esos dracmas, es el nombre de la moneda, recién impresos para comprar todo lo que necesitaban, ¿no? Comida, materiales, recursos, todo. O sea, se autofinanciaron destruyendo la economía del país que ocuparon. Antes el ejército que te invadía te saqueaba, bueno, esto fue un saqueo con una impresora. En 1941 un kilo de pan costaba 10 dracmas y para 1944 costaba 153 millones
de dracmas. 15 millones de veces más caro en 3 años. La inflación mensual pico fue del 13.800%. Los precios se duplicaban cada 4,3 días aproximadamente. Tremendo. La gente obviamente dejó de confiar en los billetes muy rápido, volvió al trueque. Así que nada, familias que tenían propiedades o joyas o herramientas las cambiaban por comida. Había familias que por ahí vendían, o sea, hacían el trueque de cosas que llevaban acumuladas por generaciones para capaz sobrevivir una semana. Si te pagaban algo, obviamente lo gastabas inmediatamente porque todo el tiempo que vos te lo quedabas el billete en la mano perdía valor. La plata valía tan poco que algunos trabajadores de hecho recibían el sueldo en carretillas. El auténtico la está levantando en pala, pero en el peor de los sentidos. Llegaron a emitir un billete de 100.000 millones de dracmas. Y después, cuando terminó la ocupación y el gobierno griego volvió del exilio, ahí nada, se frenó, hicieron una reforma monetaria y el nuevo dracma pasó a valer 50.000 millones de los viejos. Le sacaron así 10 ceros a la moneda de un plumazo. Seguimos ahora con Alemania en 1923. Una anécdota que ahora te voy a contar de esta situación, tal vez la hayas escuchado en algún otro lado. Es una anécdota muy simpática, pues simpática dentro de un contexto súper grave, ¿no? O sea, esto que estamos contando ahora, el de Alemania y el de Grecia que contamos recién, fueron dos casos súper graves, pero que comparado con lo que va a venir después en el video, casi que te dan ternura. Bueno, contexto rapidísimo. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles le metió una deuda de reparaciones tan brutal que era básicamente impagable. Así que el gobierno, la solución que encontró fue medio la que todos en algún momento nos preguntamos de chicos cuando te explican que la plata la imprime el gobierno. Viste que hay un momento en donde vos pensás, bueno, entonces podrían imprimir toda la plata que quisieran y ser mega multimillonarios y comprar todo en el universo. Que no, pero bueno, hicieron eso, imprimieron plata, mucha plata. El marco alemán, que en 1914 se cambiaba a 4 marcos alemanes por $1, para noviembre de 1923 se cambiaba a 4.200.000 millones por dólar. O sea, este número que vas a ver en pantalla ahora en este momento por $1. Los precios cambiaban tan rápido que los trabajadores a veces cobraban varias veces por día y sus esposas los esperaban en la puerta de la fábrica para agarrar esa plata y salir corriendo a gastarla antes de que se devaluara. Además, la gente empezó a usar los billetes para otras cosas. Los chicos, por ejemplo, los usaban como bloques para construir torres, tipo los Lego. Los adultos los quemaban en las chimeneas para calentarse porque les salía más barato quemar marcos que comprar leña. Otros los usaban para empapelar paredes tipo papel tapiz. Pero la anécdota que más me gusta de este episodio, que tal vez la escuchaste en otro lado, es esta, que es de una señora de Múnich que fue a un almacén con una maleta llena de billetes para comprar y dejó la maleta descuidada por un momento y cuando se dio cuenta alguien se la había robado, pero le habían dejado los billetes. Le valía más cara la valija, la maleta, que los billetes que tenía adentro. Es gracioso y es triste al mismo tiempo, ya sé, pero bueno, me causa gracia. Hubo familias que vendieron su casa para emigrar a América con ese dinero y llegaban al puerto de Hamburgo y con la plata que habían vendido la casa no les alcanzaba para comprar los pasajes, porque entre que habían vendido la casa y habían hecho el trámite para emigrar y demás, la inflación les había comido lo que habían ganado. La inflación mensual pico fue del 29.500%. Los precios se duplicaban cada 3,7 días, menos de 4, o sea, más rápido que el anterior. Y recién estamos en el puesto número 4, chicos. Algo que no tiene tanta inflación, un poquitito tal vez puede ser, pero no tanta, es las entradas de mi show de stand-up. Que si vos te metés acá a pablomolinari.com están todas las próximas fechas. Recién antes de grabar este video, acabo de actualizar mi sitio con fechas nuevas en otras ciudades. Y estoy por agregar unas más. No les puedo decir todavía dónde porque me lo tienen que terminar de confirmar. Pero las ganas que tengo. Capaz para cuando salió el video ya están a la venta inclusive. Así que metete pablomolinari.com y si no está tu ciudad, abajo de todo hay un botón enorme que dice quiero que vengas a mi ciudad y los productores lo ven. Y cuando juntan un montón dicen che, tenemos que ir realmente a esa ciudad y muchas veces lo programan. Así que nos dejás tus datos ahí. Metete. El show está muy bueno, es muy divertido, la vas a pasar muy bien. Y yo te voy a seguir contando cosas medio trágicas porque de eso va este video. Vamos. Bien, nos vamos ahora a los Balcanes, a Yugoslavia, que era una federación de países que hoy existen todos por separado, ¿no? O sea, Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y varios, 2 o 3 países más, que en los 90
90 se empezó a romper esa federación con una guerra civil que fue brutal, de las peores que tuvo Europa en el siglo XX. Y Slobodan Milosevic, el presidente de Serbia de ese entonces, necesitaba financiar esa guerra. ¿Y de dónde sacó la plata? De la única fuente inagotable que tiene un gobierno desesperado, que es la impresora. El resultado de eso fue una hiperinflación que duró casi 2 años, entre 1992 y 1994, y que en enero de ese año llegó a su punto más delirante. ¿Qué tan delirante? Me estarás preguntando vos. Bueno, los precios se duplicaban cada 34 horas, cada día y medio. Cuesta un poco pensarlo, ¿viste? Te dije al principio del video, cuesta un poco darse cuenta de la dimensión de eso, pero imagínate que vos a las 8 de la mañana de un lunes ibas a comprar un kilo de pan y te costaba 10 dinares, ¿sí? Bueno, el miércoles a las 6 de la tarde ya te costaba 20 dinares. Y el viernes al mediodía, ahí ya te costaba 40. Bueno, ahora imagínate estar así por meses. Los panaderos de Belgrado, de hecho, en octubre de 1993 decidieron directamente dejar de producir pan porque el precio al que lo podían vender no cubría lo que les costaba producirlo de nuevo. Entonces nada, preferían no hornear a perder plata vendiéndolo. El gobierno intentó frenar esta hiperinflación lanzando nuevas versiones del dinar. Primero sacó un nuevo dinar que valía 1 millón de los anteriores, después sacó un nuevo dinar que eran 1000 millones, después sacó el super dinar atado al marco alemán que valía 10 millones de los nuevos, pero igual para 1995 la gente se había ya rehinchado las pelotas y en los negocios directamente se negaban a aceptar el dinar y todo se pagaba en marcos alemanes. La inflación mensual pico de enero de 1994 fue de 313 millones% y en total durante todo este episodio, durante todo ese tiempo los precios se multiplicaron por 5.000 billones, o sea un 5 seguido de 15 ceros. Bien, llegamos al segundo puesto. Los que están siguiendo el canal desde hace mucho, algunas de estas historias quizás les suenen y ahora el segundo y el primero tal vez les suenen más porque aparecen en el video ese de los billetes que les comentaba anteriormente. Zimbabue, año 2008, Robert Mugabe llevaba décadas en el poder y a principios de los 2000 tomó una decisión que en su momento le pareció una buena idea, que era expropiar las granjas que estaban en manos de agricultores blancos para redistribuir la tierra. El problema es que esas granjas particularmente eran las que producían la mayor cantidad de alimentos del país, así que cuando las expropiaron, la producción agrícola y con ello la economía se desplomaron. Y la respuesta del gobierno para solucionar esto fue, a esta altura ya lo tenés que haber adivinado cuál es la solución, que es imprimir plata. No sé por qué todos hacemos así, ¿viste? Cuando hay que imprimir, uno dice, no, pues le dieron la máquina, no hay ninguna máquina que haga así con una manivela, pero bueno. Lo que vino después de eso es de manual, los precios empezaron a subir y entonces el gobierno imprimió más plata y entonces los precios subieron más rápido y entonces el gobierno imprimió más plata todavía y entonces los precios volvieron a subir y así, y así, y así, hasta que en noviembre del año 2008 llegaron al pico en el que los precios se duplicaban cada 24 horas y un poquitito más, cada 24,7 horas. Se duplicaban todos los días. Lo que hoy te salía $100 zimbabuenses, que suena a chingüengüencha, pero no tiene nada que ver. Mañana te salía $200 zimbabuenses y pasado mañana te salía 400. O sea, se va a la mierda al toque, ¿no? Como te das cuenta, 400, 800, 1600, 3200. Para fin de la semana te lo multiplicaste por, no sé, un montón. Hagan la cuenta. Las tiendas, por supuesto, subían los precios varias veces por día. Los comerciantes iban al trabajo sin saber a cuánto iban a vender lo mismo que habían vendido la tarde anterior. Y nada, los estantes, las góndolas de los negocios se fueron cada vez vaciando más porque la gente iba acaparando cosas. Porque claro, que sabes cuánto va a valer después, mejor comprarla ahora. Y eso hacía obviamente que esos precios subieran más. Entonces la gente acaparaba más y así era todo un círculo vicioso por donde lo mires. Acá es donde entran los billetes que vimos en aquel video, porque el gobierno, para ir acomodándose a los precios, fue sacando billetes con números cada vez más insólitos. Primero eran billetes de miles, después de millones, después de miles de millones, hasta que en el año 2008 imprimieron el billete de 100 billones de dólares zimbabuenses. Un billete con 14 ceros, que si vos mirás el billete dice trillion
million porque viste que el billion para algunos países es nuestros miles de millones y el trillion es nuestros billones. Entonces yo dije billones en nuestro, pero para ellos es trillion. Pero bueno, es esa equivalencia rara que tenemos del idioma. Así que bueno, tenías ese billete enorme. ¿Qué podías comprar con ese billete? Bueno, si tenías suerte, una barra de pan. ¿Por qué digo si tenías suerte? Porque como dijimos recién, capaz no había pan, pues los estantes estaban vacíos. En los baños públicos en Zimbabue había en algunos unos carteles que decían: por favor, use solamente papel higiénico, no usar billetes, porque claro, la gente usaba los billetes como papel higiénico porque era más práctico, más barato. Pero por supuesto, te tapa la cañería, claro está. Bueno, hoy esos billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses te los venden en la calle como souvenir, por más plata, por supuesto, de lo que valieron en ese momento. Los transformaron en merchandising, digamos. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, en el año 2009 Zimbabue tomó medio la única medida ya que le quedaba por tomar, que fue abandonar su propia moneda y adoptó el dólar estadounidense. Es uno de esos países que usan el dólar como moneda de cambio. La inflación mensual pico fue de 79.600 millones % en un mes. Es una cosa delirante. Y todavía nos falta el campeón absoluto, ¿eh? Pero antes de decirte el campeón, métele una suscribida al canal, que no te cuesta nada. Si ya lo hiciste, gracias, te agradezco de todo corazón. Si no lo hiciste todavía, estás viendo este video, ¿qué te cuesta a vos si es gratis? No te cuesta nada y a nosotros sabés cómo nos ayuda, pero un montón nos ayuda. Internamente y externamente, de todos lados nos ayuda, así que... Y a vos te avisa cada vez que hay un video nuevo, así que está buenísimo. Bueno, vamos con el campeón. Es un título horrible igual, ¿no? Pero campeón de las hiperinflaciones, dale. Y llegamos al número 1. Entonces, el peor de la historia de la humanidad. Esto fue en Hungría. Hungría salió de la Segunda Guerra Mundial en pedazos, lamentablemente. El país había sido campo de batalla entre los nazis y los soviéticos, así que salió literalmente en pedazos. Los puentes sobre el Danubio volados, ciudades destruidas, la producción agrícola e industrial se había desplomado completamente. Bueno, nada, todo un desastre. Y el gobierno, que ahora respondía a los soviéticos, necesitaba reconstruir el país, arreglar todo eso que estaba roto. Pero para poder hacer eso tenía que gastar mucha más plata de la que se recaudaba. Y cuando decimos mucho más es que para otoño de 1945 el gobierno húngaro estaba gastando 11 veces más que lo que le ingresaba. Y la solución que encontraron, ya sabes a esta altura cuál es imprimir plata. Pero el tema de esa impresión es que lo que vino después supera todo lo que vimos en este video y acabamos de ver Zimbabue. En agosto de 1945 un kilo de pan costaba 6 pengos. En noviembre de ese mismo año costaba 90. En diciembre 370. En enero de 1946, o sea, al mes siguiente, 800. En mayo llegó a 9.500.000 pengos. Y en junio a 7.200 millones. El mismo kilo de pan. O sea, el mismo kilo de pan en menos de un año salía 1.000 millones de veces más caro. Los negocios cambiaban los precios varias veces por día. La gente cobraba el sueldo también diariamente y lo gastaba de inmediato para que no perdiera valor. No era raro ver a trabajadores llevando sus billetes a casa del sueldo en valijas, porque hasta para la compra más básica tenías que llevar pilas de billetes que no te entraban en el bolsillo. Los agricultores directamente se negaban a recibir pengos a cambio de comida porque sabían que al día siguiente ese billete iba a valer menos, así que los mercados se convirtieron en ferias de trueque, en donde capaz, nada, un par de botas se canjeaban por una bolsa de papas y cosas así. En Argentina a fines del siglo pasado hemos tenido esta situación. Y hasta hay fotos de la época que muestran a gente prendiendo fuego un fajo de pengos para encender un cigarrillo porque no valían nada. El gobierno intentó de todo para frenar esta hiperinflación. Por ejemplo, en enero de 1946 crearon una nueva moneda que se llamaba el adopengo, que sería como el pengo fiscal, ponele, con la idea de que fuera más estable. Entonces el gobierno todos los días anunciaba por la radio el tipo de cambio entre el adopengo y el pengo, pero el adopengo también terminó hiperinflando, así que no le sirvió demasiado. Y entonces los billetes siguieron creciendo y creciendo. Hasta el 44 el billete más grande era de 1.000 pengos. Después vinieron los de 100.000, después vinieron los de 1 millón, después de 1.000 millones y así hasta que finalmente el 12 de julio de 1946 Hungría emitió el billete de mayor denominación jamás impreso en la historia de la humanidad, que es el de 100 millones de bepengos. ¿Y qué es un bepengo? Bueno, un bepengo es la abreviatura de biliopengo, o sea, un billón de pengos. ¿Qué es esto? Bueno, es una denominación que
ellos mismos se inventaron porque como los números se les estaban volviendo absolutamente inmanejables, ya en los billones, cuando habían llegado ahí, en vez de escribir los ceros, le metieron una B y dijeron, listo, esto es un billón de pengos. Bueno, este es de 100 millones de esos bepengos, o sea, 100 millones de billones. O sea, es un billete de 100 trillones de pengos. Es 10 a la 20 pengos, o sea, es un billete con 20 ceros. ¿Cuánto valía eso? Más o menos 20 centavos de dólar. Cuando el gobierno después finalmente introdujo el forint para reemplazar al pengo, nadie se molestó siquiera en ir a hacer el canje. Los barrenderos barrían billetes de pengos de la calle como si fueran basura. El reemplazo fue de un forint a 400.000 cuatrillones de pengos. Le sacaron 29 ceros a la moneda así de un plumazo. La inflación mensual pico, y por eso está en el puesto número 1, fue de 4,19 por 10 a la 16%. Si no te gusta esa notación, es 41.900 billones con B%. Los precios se duplicaban más o menos cada 15 horas. Bien, y ese fue nuestro ranking de mayores hiperinflaciones de la historia. No me olvidé, prometí al principio del video que iba a decir en qué puesto estaba Argentina, y también Venezuela y Perú y demás. Y acá está la respuesta. Argentina, en el ranking de peores hiperinflaciones de la historia, está en el puesto número 28. Que no sé si será mucho mejor o mucho peor de lo que vos habías pensado. Como que si vos pensabas, no debe estar tan mal Argentina. Bueno, 28 entre todas las hiperinflaciones que han existido en la historia. No es un puesto muy bueno, no es nada de que no es un certificado de buena conducta, no. Ahora, si pensabas top 5 o top 10, bueno, no está tan mal, 28. Estamos hablando de la de 1989-1990, porque en Argentina hubo 3, ahí los historiadores no se ponen de acuerdo si hubo 3, si hubo solamente esta que acabo de nombrar, cuáles fueron hiperinflaciones, cuáles no, pero bueno, eventos así graves, digamos, tuvimos en el 75-76, en el 84-85 y en el 89-90. Esta última fue la peor y el pico máximo fue en 1989, cuando la inflación mensual en julio llegó a 197%, que igual al lado de lo que acabamos de ver es pero una caricia. Bueno, ese es el único mes argentino que entra dentro del ranking este, los otros quedarían como muy abajo. Los precios ahí se duplicaban cada un poco más de 10 días aproximadamente. Ahora bien, dentro de América Latina, Argentina ha quedado cuarta con esta hiperinflación. Nos ganaron Perú en el puesto 12 con 397% mensual en 1990. Nicaragua en el puesto 18 con 261% en 1991. Y por supuesto Venezuela en el puesto 23 con 221% en el año 2016. Y bueno, yo creo que ya con esto ha sido suficiente por hoy. Ya me deprimí solo, chicos. Les pido mil disculpas si los deprimí a ustedes también. Espero que les haya gustado el video. Y nada, déjense un like, déjense un comentario. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima. Chao.